Pablo se dirigía o sale de la ciudad de Corinto. Pero vemos que en todo este recorrido, ya estamos en el segundo viaje de Pablo, Dios sigue agregando personas a su pueblo. Hemos ido viendo cómo en este caminar en el cual Dios iba guiando a Pablo y que él siempre iba acompañado. En el caso del segundo viaje, si recuerdan, él sale con Silas y con Timoteo. Y Dios fue guiando el pasar por las diferentes ciudades. Y es hermoso ver cómo Dios va agregando personas a su pueblo, pero también cómo Dios va agregando personas para servirle a Él. Y era muy normal que Pablo estuviera todo el tiempo dedicado a predicar, a declarar, a enseñar a Jesús como el Mesías. Y vemos que en la ciudad de Corinto, vamos a recordar lo que vimos la semana pasada, muchos creyeron el Evangelio y fueron bautizados. De igual manera otros no creyeron. Y algo muy especial pasó en esa ciudad, que Dios afirma el corazón y el llamado de Pablo. Si recuerdan, en una visión en la noche, Dios le dice que no tenga temor, que no calle, que siga hablando, porque hay muchas personas que son parte de su pueblo que están en esa ciudad, y que no tenga temor porque no le va a pasar nada, nadie lo va a hacerle algo físicamente. Vemos que trataron de enjuiciar a Pablo, sin embargo eso no prosperó, y Pablo estuvo por más de un año, año y medio en esa ciudad, predicando, enseñando. Y en esta mañana veremos un texto donde no solo vamos a ver cómo el Evangelio ha continuado avanzando geográficamente, cómo ha continuado avanzando y, como les decía, uniendo más personas al pueblo de Dios y llegando a lugares donde antes no había llegado, sino que veremos una perspectiva que no ha sido tan común en este peregrinaje. Casi siempre Lucas nos relata lo que pasa con aquellos que escuchan, y siempre hemos visto que hay dos grupos. Aquellos de los cuales Dios tiene misericordia y por gracia, escuchando el Evangelio, creen, y aquellos que se oponen al mensaje del Evangelio. Pero esta mañana en este texto vamos a ver cómo los propósitos de Dios, la obra de Dios se da también en aquellos que están sirviendo al Señor. Y cómo esas personas están siendo instrumentos para la gloria de Dios, para los propósitos de Dios y para los planes de Dios. Y obviamente tenemos cosas que aprender de esto. Esta mañana vamos a estar en el capítulo 18, vamos a terminar el capítulo 18. Le pido que me acompañe, Hechos 18, y vamos a estar leyendo del versículo 18 al 28. ¿Ya tienen sus Biblias, hermanos? ¿Sí? Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y los dejó allí. Y entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de pasar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios.
Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El título del sermón en esta mañana es Hablemos y enseñemos diligentemente a Jesús. Si hay algo que este texto que acabamos de leer puede convencernos o debe de convencernos, es que solo en Jesús, hermanos, podemos ser siervos diligentes para la gloria de Dios. Pablo está a punto de terminar su segundo viaje misionero e iniciar el tercer viaje misionero. Pero algo que podemos ver en Pablo, en los personajes que aparecen en esta narración, Apolos, Priscila, Aquila y en general en nuestra vida, es esta verdad que solo en Cristo podemos ser siervos diligentes para la gloria de Dios. Quiero que veamos en este mapa cómo, para ubicarnos en el fin de este segundo viaje, Pablo sale de la ciudad de Corinto y, como es costumbre, Pablo viajaba acompañado. En este caso ya no es Silas y Timoteo, sino esta pareja que él conoce en la ciudad de Corinto, Priscila y Aquila. Van ahora con Pablo y vemos que Pablo sale de la ciudad de Corinto por un puerto que estaba al oriente, que se llama ese lugar que era un parte de la ciudad de Corinto, Cencrea, era un puerto importante y él parte de ahí. De hecho, más adelante nos vamos a dar cuenta, bueno, no más adelante, perdón, en otra carta, en la carta a los Romanos, Pablo vuelve a mencionar este lugar, haciendo referencia a la iglesia, a una diaconisa llamada Febe, que era parte de la iglesia de este lugar. Entonces sí podemos saber que en este lugar terminó fundándose una iglesia. Me refiero a Cencrea. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo iba en este segundo viaje misionero, él quería ir a Asia, ¿lo recuerdan? ¿Se recuerdan por qué no fue? Dice la Escritura, porque el Espíritu se lo impidió. Y no es que Dios estuviera haciendo a un lado Asia y dijera, bueno, los de Asia no merecen el Evangelio. Es que Dios tenía propósitos y no era el tiempo. Pero vemos que ahora Pablo viaja de Europa, específicamente de Corinto, hacia la ciudad de Éfeso, en Asia. Y llega por primera vez a esa ciudad, ya habiendo pasado por Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto en Europa. Ahora llega a Éfeso. Y de Éfeso está ahí, y como era costumbre, ¿qué hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? Iba a la sinagoga a predicar. A pesar de que en Corinto él les dijo a los judíos que él se iba a dedicar a los gentiles, ¿se recuerda? Pero yo les explicaba el domingo pasado que se refería a los de la sinagoga de esa ciudad. No es que nunca más iba a predicarle a otro judío. Y vemos que efectivamente llega a Éfeso y comienza a predicar el evangelio. Sin embargo, no estuvo mucho tiempo ahí, porque él quería llegar a Jerusalén y luego llegar a Antioquía, que es de donde había iniciado su viaje. Recuerde que estamos hablando de Antioquía de Siria, que es justo donde inicia el viaje, este segundo viaje. En este texto, a diferencia de lo que hemos venido viendo normalmente, hermanos, si lo notó en la lectura, no pone en la narración el foco Lucas tanto en las reacciones en la predicación del evangelio, sino pareciera ser que el foco está en los personajes que se narran en esta parte. Vemos cosas específicas, descripciones, actividades y cosas que están vinculadas a Pablo, a Priscila y Aquila y principalmente a Apolos. Y esto porque obviamente estas personas son servidores del Señor y Dios también está obrando en ellos. Vemos que Dios
nos salvó, no solamente a ellos, a todos nosotros, nos ha salvado con un propósito. A veces son cosas que damos por hecho y no meditamos mucho en ellas. ¿Te has preguntado tú cuál es el propósito de Dios para tu salvación? ¿Cuál es el propósito de Dios para que estemos en este mundo, pudiéndonos Él llevar? Y eso nos hace pensar que el propósito o el fin último de nuestra salvación no es la salvación misma, o el estar en la eternidad con Él. ¿Acaso Dios no podría llevarnos al momento de creer? ¿Podría hacerlo o no? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué nos deja en este mundo? Como lo describe la Biblia, el valle de sombra de muerte. Hay propósitos, hermanos. Y Dios quiere que veamos los propósitos. Y muchas veces no nos gusta mucho este tema. Porque el solo hecho de exponer y expresar y pensar en un cristianismo sometido en obediencia a los propósitos de Dios, para algunas personas es molesto. Pero les puedo asegurar que los verdaderos creyentes no nos molesta reconocer que nuestra vida no solamente depende de Dios, sino es por Él y para Él. Y que hay propósitos de Dios para nosotros y que Dios rige nuestro destino, que Dios ha establecido esos propósitos. Y Jesús, siendo Dios, al momento de encarnarse nos da un ejemplo. Piense en la vida de Jesús, en la carne, Él encarnándose. ¿Acaso Él no fue obediente a su Padre? ¿Acaso Él durante toda su vida no solamente procuró, sino obedeció y vivió bajo la voluntad de su Padre? Al punto que Él dijo, por ejemplo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Y yo le hago una pregunta, ¿una persona puede existir y vivir sin comida y sin tomar algo, sin líquidos? Lo que Jesús estaba diciendo es que para Él era de vital importancia hacer la voluntad de su Padre. Y ahora nosotros en Cristo tenemos la misma condición. Porque ahora ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y precisamente el texto de esta mañana podemos ver cómo estos hombres servían al Señor, vivían para Él. Pero algo que debemos de concluir es que solamente en Cristo podemos ser siervos diligentes para la gloria de Dios. Y hay dos pruebas que nos presenta este texto, hermanos. Dos pruebas que nos van a ayudar a ver cómo servir a los propósitos de Dios. Es parte del propósito de nuestra vida. Pero hay dos cosas importantes que tienen que ver precisamente con estos dos argumentos o pruebas que nos hacen entender por qué solamente en Cristo podemos ser siervos diligentes para la gloria de Dios. Y es que a Dios le interesa no solamente que le sirvamos, no le interesa únicamente que nos sometamos a su voluntad, sino le interesa nuestro carácter, hermanos. Y no solamente le interesa nuestro carácter, porque obviamente por nuestro carácter o de nuestro carácter dependerá la forma y la actitud con la cual sirvamos a los propósitos de Dios, sino también obviamente es importante lo que hacemos para Dios. ¿Qué tanto nosotros nos sometemos a Él en obediencia? Y esta mañana vamos a ver esos dos aspectos. Y el primero de ellos es: para Dios nuestro carácter es importante. Vemos que este texto describe a una persona, a Apolos, y no sé si notó que resalta muchas cosas interesantes de él. La forma en cómo es descrito. Pero no debemos de olvidar algo que aprendimos la semana pasada. Es Dios quien respalda su obra. Su obra no depende de hombres.
Pero entonces, ¿por qué Dios nos describe a esta persona? Recuerden que la palabra es inspirada por Dios. ¿Por qué Lucas, bajo la inspiración de Dios, nos describe con estos detalles a esta persona? ¿Será acaso que quiere despertar en nosotros una admiración hacia Él? ¿Quiere que nosotros idealicemos a Apolos? En realidad, hermanos, cuando vemos en la palabra de Dios una narración, recuerden que Hechos es una narrativa histórica. Cada vez que nosotros veamos algo en la palabra de Dios, tenemos que preguntarnos algunas cosas. No es simple información. La palabra de Dios no es simple información, es decir, no es que Dios quiera informar algo. Dios tiene propósitos. Por lo tanto, tenemos que siempre pensar en el carácter de Dios y cómo Dios está obrando a través de esa narración. Tenemos que pensar siempre en la relevancia del Evangelio. Vemos el carácter de Dios en el obrar. Debemos de pensar cómo este texto es relevante para mi vida, pero también debemos de ver cómo este texto se conecta con el Evangelio. Porque la palabra de Dios es la revelación de Dios a nosotros. El centro de la palabra de Dios es Cristo mismo. Toda la Escritura habla de Él. Y conociendo a Dios conociendo a Jesús podemos conocer a Dios. Hermanos, por eso tenemos que todo el tiempo pensar en estas cosas. Y si vemos a una persona, no debemos de perder el enfoque. Dios no quiere que admiremos a Apolos por sí mismo, él como persona. Dios quiere que veamos la obra de Dios en esta persona. Y nosotros podemos aprender de eso. A través de las circunstancias, los personajes, Dios quiere enseñarnos cosas acerca de Él. Dios quiere enseñarnos cosas acerca de nuestra misión, nuestro propósito, y principalmente en un libro como el libro de los Hechos. Y en esta mañana nos vamos a enfocar en algunas características que estos personajes poseían. Cosas buenas que podemos aprender de ellos. Y vamos a retomar la lectura en Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Quiero que veamos algunas características de este personaje. La primera de ellos es que es notorio que él estaba dispuesto a aprender. Una persona que tenía disposición a aprender, porque si usted lo leyó y lo notó, dice que él era poderoso en las Escrituras. Y es una palabra de alguna manera extraña, no frecuente. Pero él describe Lucas, inspirado, como poderoso en las Escrituras y hace referencia, no es que él tuviera poderes extraordinarios a través de la Escritura. Esa frase, poderoso en la Escritura, lo que está diciendo es que él era capaz. Él tenía la habilidad, tenía la calificación para enseñar la Escritura. No es algo místico. Lo que nos está diciendo es que conocía las Escrituras y era capaz de instruir a otros en las Escrituras. No es que él tuviera un superpoder. Y muchas veces nosotros podemos tener una perspectiva mística. Pero ¿qué hay detrás de el ser poderoso en la Escritura? Probablemente nos habla que él era disciplinado en estudiar la Escritura, que él había dedicado tiempo a estudiar, a conocer, a aprender. ¿Y qué tanto nosotros estamos dispuestos a desarrollar habilidades, hermanos, para estar calificados en el conocimiento de la palabra de Dios? Porque en el cristianismo hay personas que tienen, 15, 20, 30 años siendo creyentes, pero no conocen la Escritura. En palabras de Lucas, no son poderosos en la Escritura.
¿Será que el Espíritu Santo ha fallado con esas personas? ¿Será que Dios no tiene el suficiente poder para hacernos capaces? ¿O será que Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para conocerle? Pero también tenemos que hacer algo nosotros. Hermanos, no estoy hablando de salvación, no nos confundamos. La gracia nos capacita a conocer a Dios. ¿Pero acaso no requiere tiempo de nuestra parte conocer a Dios? Hermanos, ¿no requiere esfuerzo de parte nuestra conocer a Dios? Debemos de buscarle y Él se acercará a nosotros. Tenemos la posibilidad de entrar confiadamente al trono de la gracia, pero tenemos que entrar. Y Apolos era una persona dispuesto a aprender. Pastor, es que yo no tengo llamado a ser maestro. ¿Está seguro? De hecho, es interesante cómo en la carta a los Hebreos hay una exhortación a los oyentes originales y les dice: debiendo ser ya maestros ustedes, es necesario que yo vuelva a explicarles cuáles son los primeros rudimentos. Esa es una exhortación. Y no es que el autor de Hebreos estuviera en un congreso de educación cristiana hablando con maestros. Está hablando con creyentes. Todos, hermanos, somos llamados a enseñar a otros. ¿Sabe por qué? Porque todos somos llamados a hacer discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? ¿O cómo Dios nos usa para Él hacer sus discípulos, formar a sus discípulos? Proclamando el Evangelio. Por eso habla de bautizar, ¿verdad? Bautizarles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Enseñando a guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Debemos de enseñar a otros a guardar las cosas que nuestro Maestro nos ha enseñado a guardar. ¿Estamos conscientes y nos estamos preparando para enseñar a otros? Padres de familia que están aquí, delante de Dios, ¿quién es el responsable de la instrucción de tus hijos? ¿Un colegio cristiano? ¿La escuela dominical de la iglesia? ¿O somos nosotros como padres? Los que tenemos hijos adolescentes, ¿quiénes son los llamados a instruir? Somos nosotros. La pregunta es, ¿estamos preparados para eso? Y fíjense que es notorio este tema de la disposición de aprender, porque también nos dice no solamente que era poderoso en la palabra, sino que él había sido instruido. Y esa palabra instruir, había sido instruido en el camino del Señor, es aprendizaje. Es haber recibido información respecto a algo. Y hay otro detalle ahí, no sé si usted lo notó, que dice que es un judío. ¿De qué región? Alejandría. ¿Ustedes creen que ese dato es así por así? La ciudad de Alejandría era una ciudad, un centro cultural y académico. Muy probablemente él estuvo expuesto a formación. Buscamos ser instruidos, hermanos. ¿O valoramos la instrucción en qué? Muchas veces nosotros queremos aprender, pero valoramos más la instrucción en cosas que son pasajeras. Tú te vas a formar profesionalmente, quieres estudiar una maestría, usted está estudiando una maestría, jóvenes quieren estudiar, perfecto. Pero ¿ya te pusiste a pensar cuánto tiempo te va a durar ese conocimiento? ¿Qué tan útil va a ser en tu vida ese conocimiento? ¿Cuánto tiempo? ¿Tu vida laboral? ¿Tu vida natural? 80 años. Y después vamos a poner currículums en el cielo. Vamos a hacer carreras profesionales en el cielo. Son cosas pasajeras, hermanos. Y muchas veces dedicamos nuestro esfuerzo, dedicación a eso y no nos damos cuenta que son cosas temporales. Como lo decía el predicador, el Coulet, vanidad de vanidades. Y es vano porque es temporal. ¿Tiene provecho? Sí, no estoy incitando a que ya nadie estudie. No, prepárese, hermano, pero prepárese para la gloria del Señor, no para nuestros propósitos. Porque lo que estamos viendo aquí es justamente esto, cómo Dios utiliza personas instruidas para sus propósitos. ¿O no recuerda a Moisés?
¿Usted cree que la instrucción de Moisés, la Biblia no la resalta, pero él era hijo de la hija de Faraón? Y ellos eran instruidos, instruían, los príncipes recibían instrucciones. Vemos a Pablo. ¿Usted cree que el conocimiento de Pablo era poco? Es decir, de hecho él en algún momento muestra su currículum, pero no para exaltar su ego, sino para decir todo lo contrario, que él todas esas cosas las ha tenido por basura con tal de ganar a Cristo. Él era fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, que en ese momento era uno de los maestros más trascendentes e importantes de la época. Hermanos, debemos de prepararnos, pero más allá debemos de pensar cuál es el propósito y nuestra intención para hacerlo. ¿Cuál es nuestra actitud ante la instrucción? Más allá de que Él quiere que seamos académicos, ¿sabe qué Él es lo que quiere? Que nosotros al recibir su gracia, le amemos con todo nuestro ser, incluyendo nuestra mente. Él quiere que le amemos por sobre todas las cosas. Él quiere que le conozcamos. Pero eso requiere el uso de nuestra intelectualidad. Él quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Dios quiere que le conozcamos la verdad y que vivamos en esa verdad, pero eso requiere un ejercicio de nuestro raciocinio. Requiere de estar dispuestos a ser instruidos. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud ante la instrucción? Todos quisiéramos poder poner la Biblia debajo de la almohada, ¿verdad? ¿Cuántas horas dormimos? 6, 7, 8, 5, 4, no sé. Y que por ósmosis se nos pasara el conocimiento de la Biblia. Imagínense si eso fuera posible. ¿Cuánto conoceríamos? ¿Cuántas horas ha dormido en su vida? Pero hermanos, eso no es así. Muchas veces valoramos más nuestro entretenimiento que el buscar ser instruidos en la palabra. Híjole, hoy con eso del streaming, ¿verdad? Y ponen si se da cuenta, han sacado un montón de series, ya no hay tantas películas, y si usted se da cuenta, pasa más tiempo enganchado con las series. Y cada capítulo dura casi lo que dura una película, porque duran 50 minutos cada capítulo. Y ponen temporadas de 20, 30, 40, 50, no sé cuántos capítulos. Pero cuando uno viene a hacer cuentas, ¿cuánto tiempo ha perdido? Pudiendo instruirnos en el Señor. Y otra característica es que Él es de espíritu fervoroso. A mí me llamó mucho la atención esa frase. ¿Saben qué significa eso? Que Él era apasionado. ¿Usted ha visto una persona apasionada? Yo he visto personas apasionadas hablando de su profesión. Híjole, pueden pasar horas hablándole de un tema. Usted le pregunta algo y empiezan, mira, y mira esto, y mira lo otro, y te voy a recomendar un libro, y mira esto. Pues Apolos era un apasionado, pero era un apasionado en enseñar la palabra. Él era efusivo, ese fervoroso, ¿sabe qué significa? O cómo lo podríamos entender como agua hirviendo. Usted ha visto cómo se comporta el agua hirviendo. Era una persona apasionada, desbordante, pero no un desbordamiento que lo llevara a pecar, sino un desbordamiento que era favorecido para la enseñanza. Y además era diligente. Hablaba y enseñaba diligentemente. De hecho, ¿cuál es la misión de nuestra iglesia? La misión general de la iglesia, pero nosotros la hemos adoptado como una misión específica de nuestra congregación. ¿Acaso no es proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo? Pues Apolos lo hacía, pero lo hacía no a medias, no de vez en cuando, lo hacía diligentemente. Diligentemente no solo en aprender, sino que era intencional en prepararse para poder hablar y enseñar. ¿Sabe qué es diligente? Cuidadosamente. Él tenía cuidado sabiendo la responsabilidad, lo hacía diligentemente, de manera cuidadosa y deliberada. Y el centro de su hablar y su enseñar, ¿cuál era? Todo lo concerniente acerca de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad?
No eran discusiones teológicas, no eran cosas que a veces nos enfrascamos, que nos separan y que no tienen tanta trascendencia. Enseñar a Jesús, hablar de Jesús, enseñar a Jesús diligentemente. Si bien es cierto, la palabra de Dios, hermanos, no está sustentada, y lo aprendimos cuando Pablo fue a Atenas, la palabra de Dios no está sustentada por sabiduría humana, no está sustentada por la elocuencia, porque el poder de nuestras palabras está en el Evangelio y en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no podamos prepararnos para enseñar a otros diligentemente. No nos tenemos que ir al otro extremo de decir, bueno, al final Dios es el que hace la obra y no soy yo, entonces voy a ver qué se me ocurre decirle. No, hermanos, preparémonos. Seamos intencionales, seamos diligentes en mostrar a las personas la gloria de Cristo Jesús a través de su palabra. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio del conocimiento de Él en su palabra, por medio de las doctrinas contenidas en la palabra de Dios, por medio del testimonio santo de Jesús, que es la Biblia. Y algo que es interesante y que rompe un mito es que Apolos era una persona humilde. Porque hay una cierta idea equivocada o estigma que el conocimiento hace a las personas orgullosos. ¿Ha escuchado usted alguna vez ese estigma? Y de hecho algunos hasta lo usan de advertencia. No estudies. No estudies teología, no estudies doctrina, no hagas eso, solo la Biblia, solo la Biblia. Y es cierto, la Biblia está por encima, es nuestra fuente de autoridad. A mí no me interesa qué teólogo sea, pero si ese hombre habla algo contrario a la verdad, yo lo desecho. Pero no podemos negar que Dios usa personas para instruirnos y enseñarnos. Dios usa a la iglesia para cuidar a la iglesia. Lo hemos venido viendo en Hechos. Y no podemos negar que hay hombres que Dios les ha dado el tiempo, la dedicación, la sabiduría, y que nos ayudan a entender. Pero debemos ser humildes, hermanos, de comprender. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que en lo que uno avanza y más va conociendo a Dios, nos damos cuenta que grande es Dios y qué pequeñitos somos nosotros. Nos damos cuenta que el conocimiento de Dios es insondable y entonces lo que genera en nosotros es, wow, qué poquito sé. Quiero conocer más. Pero cuando ese conocimiento está centrado en Jesús, generará humildad porque creceremos en el conocimiento de Dios. Y vemos que este hombre Apolos, a pesar de la descripción que hace, él era un hombre humilde. Y lo vemos en el versículo 26, porque cuando él está en Éfeso y empieza a hablar con denuedo en la sinagoga, Priscila y Aquila lo escucharon. No sé qué fue lo que habrá dicho, o qué es lo que habrá enseñado en algún momento. Vení para acá. Apolos, vení, quiero hablar contigo. Mira, fíjate que esto que dijiste no está correcto por esto, esto y esto. ¿Saben qué hicieron Aquila, Priscila con Apolos? Como decimos, le sacaron punta lápiz. Lo afinaron, le explicaron de una forma más exacta y precisa el camino de Dios. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos? No solamente a recibir, sino también a hacerlo con otros. Habla de su carácter. Recuerde que la Biblia nos enseña que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Hermanos, si nosotros somos humildes al reconocer lo poco que sabemos de Dios, cuánto necesitamos de Él, Dios nos dará más gracia para conocerle. Qué triste es escuchar creyentes, no, eso yo ya lo sé. Ese versículo, yo he leído la Biblia no sé cuántas veces. No, yo ese tema ya lo manejo. Probablemente, realmente no conozca a Dios en esa área. Porque cuando conocemos a Dios, no hay otra que ser humilde, hermano. Es que entendamos ver al Dios tan grande y nosotros tan insignificantes, incapaces, tan limitados.
tan dependientes. Una lluvia nos cambia todo. Un virus. ¿Qué tamaño tendrá un virus? ¿Nos ha venido a afectar un virus? Veamos 2 años hacia atrás. Pero nuestro Dios es tan grande. Y quiero que veamos el último punto, dejando a un lado por un momento a Apolos, y quiero que nos enfoquemos en otro personaje, Pablo. Y él se consagró a Dios. Vemos una vida consagrada a Dios. Algunos piensan que, obviamente es claro que Pablo tenía una vida consagrada. Pero es interesante que en la narración de este texto vemos un momento específico donde Lucas narra que él se detiene para cortarse el pelo. Algunos piensan que no fue Pablo el que se cortó el pelo, sino que fue Aquila, pero independientemente si fue Pablo o fue Aquila, el punto es el mismo. Ese deseo de consagrarse a Dios. La actitud de la consagración a Dios. Quiero que leamos el versículo 18. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iba Priscila y Aquila, y en Cencrea, que es de donde zarpa, se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Algunos piensan que este voto es un voto de Nazareo. El punto es la consagración. ¿Qué es consagrarse? Es separarse. Hermanos, nosotros somos llamados a vivir en consagración a Dios. Porque Él nos ha santificado, nos ha separado, apartados para Él. Le pertenecemos a Él, hemos sido consagrados a Él. Y eso tiene que reflejarse no solamente en nuestra naturaleza, tiene que reflejarse en nuestra vida. No es que la consagración tenga que ser para un grupo élite del cristianismo. Todos nosotros somos llamados a consagrarnos a Dios. Hemos sido santificados por la fe en Cristo, es decir, hemos sido apartados para Dios. Él nos compró a precio no de oro, de plata, sino de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora le pertenecemos a Él. La pregunta es si estamos viviendo consagradamente para Dios. Eso debe de reflejarse en las decisiones que tomamos. Debe de reflejarse en nuestro comportamiento. Debe de reflejarse en la forma en que vivimos. Nos hemos consagrado. ¿Sabe qué implicará en la medida en que crezcamos en nuestra consagración a Dios? En que mostraremos lo importante que es Dios para nosotros. ¿Hemos consagrado nuestro tiempo a Dios? ¿Qué tanto tiempo estamos invirtiendo en adorar a Dios, en tener comunión con Dios? Hace poco una persona me dijo y medité mucho en sus palabras. Pastor, creo que hace falta un poco más de tiempo de oración comunitariamente. Y creo que tiene razón. Pero tampoco podemos caer en la excusa de decir, no, es que como en la iglesia casi no oramos, pues yo por eso no oro. Porque nuestra vida está consagrada a Dios. 24/7, 365 días. Estamos consagrando nuestro tiempo. Estamos dedicando tiempo. Y muchas veces se cuestiona, y es triste escuchar creyentes. Una vez una persona me dijo, hace un par de años, pastor, fíjate que estoy un poco desanimado y molesto porque el discipulado dura demasiado tiempo. Dura 1 hora y media. Hermano, en una semana, 1 hora y media y se están quejando. ¡Wow! Y pasa, nos cuestionamos, es que estoy dedicando demasiado tiempo en el servicio, tengo que hacer esto, y es demasiado tiempo. ¿Por qué no nos cuestionamos y empezamos a revisar en qué dedicamos nuestro tiempo? ¿Por qué no nos cuestionamos cuando decimos, estoy pasando 10 horas trabajando, ¿por qué estoy trabajando tanto? Es decir, ¿por qué el tiempo que cuestionamos es el tiempo que le dedicamos a Dios y no cuestionamos todo lo demás? Si nuestro tiempo, nuestra vida está consagrada a Él.
quizás nos vamos a desesperar en el cielo. Pregunto. Hermano, la consagración en nuestras finanzas. ¿En qué piensas? ¿En qué priorizas? Dios es tan bueno que Él no requiere de nosotros todo lo que tenemos materialmente, nuestro ser sí. Él es tan bueno que nos permite disfrutar de las cosas que Él nos da. Pero ¿cuántas veces de nosotros hemos consagrado constantemente nuestras finanzas? ¿Cuántas veces pensamos, por ejemplo, ahorita que ha pasado lo del bono 14? Cada uno de nosotros analícese, ¿en qué pensó? Con esto vamos a cambiar los muebles. Qué bien, es una bendición del Señor. Voy a pagar todas estas deudas, que ya no todas estas que... Pero todo eso nos debe de llevar a pensar qué estamos haciendo, cómo estamos administrando lo que le pertenece a Él. Pensamos si está consagrada nuestras finanzas en qué necesidades tiene mi iglesia. Voy a ver cómo aporto. Hermanos nuestros tienen necesidades, hermanos. Pero muchas veces no pensamos en eso. O la consagración de nuestro conocimiento. Poner lo que sabemos, lo que Dios nos ha dado al servicio de Él, para el beneficio de su gloria y de nuestra congregación, de nuestros hermanos, de Apolos, Pablo y cualquier otro personaje, hermanos, no son superhombres, no los idealicemos. Porque en realidad es lo que Dios ha formado en ellos y lo que Dios está formando en nuestra vida. Dios es bueno y nos capacita, nos transforma y somos conformados a la imagen de su Hijo para que pueda evidenciar estas cosas en nuestras vidas. Así como Apolos es descrito, Dios obra en nuestras vidas para estas características y otras. Estas características, hermanos, solo es posible porque la salvación y la redención es para que seamos conformados a la imagen de Jesús. Solo en Cristo podemos ver y conocer a Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Solo en Cristo tiene sentido la existencia del Evangelio. Quite a Cristo y ¿qué queda del Evangelio? Nada. Él es el fundamento de nuestra fe. La palabra no tendría relevancia y utilidad para nosotros de enseñar, redarguir, instruir, corregir en justicia sin Cristo, sin la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros, sin esa nueva naturaleza provista por la fe, cuando tenemos fe en Cristo por gracia. Y rápidamente quisiera que veamos el segundo punto. ¿Por qué Dios quiere formar ese carácter en semejanza a Cristo? Porque somos llamados a servir a Dios para su gloria, servir para sus propósitos. Vemos que en primer lugar Dios usa a las personas para el cuidado de la iglesia. Y veamos el versículo 22 y 23. Al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia, está hablando de Pablo, y luego descendió a Antioquía y después de pasar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, y este es el inicio de su tercer viaje misionero. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para fortalecer a todos los discípulos. Somos instrumentos de Dios para otros. Dios cuida a la iglesia a través de la iglesia. Dios te está llamando a ti para fortalecer a otros. Pablo era un instrumento. ¿Sabe qué es fortalecer? Es hacer algo más firme o firmarlo con determinación. No menosprecies el poder compartir con otros, enseñar a otros. Somos solícitos en procurar ser instrumentos para fortalecer a otros. Esto implica, hermanos, que hay que prepararnos. Y yo sé que a veces probablemente caigo mal. Este pastor, dale con el discipulado, dale con los estudios bíblicos, dale con no sé qué, que una actividad, que otra. Y le voy a decir algo así en confianza. Más cosas quisiera hacer. Pero porque no se puede y Dios sabe y Dios es el que guía,
¿Saben por qué, hermanos? Porque ese es el propósito. Dios no nos tiene aquí para construir casas, para levantar grandes empresas, para hacer unicornios, ¿verdad? Unicornios son las empresas que son startups y terminan teniendo un capital de 1.000 millones. Ya en Latinoamérica hay ese tipo de empresas. Pero ese no es el propósito. Estamos aquí para hacer luz y sal. Con este fin trabajo y lucho. En segundo lugar, y que tiene una consecuencia una de la otra, es predicar y enseñar a otros. Qué triste es que el evangelismo hoy en día es visto como una tarea para algunos. Bueno, es cierto, tiene razón. El evangelismo es una tarea para algunos, para un grupo pequeño de personas. ¿Saben para quiénes? Para los discípulos de Jesús. Para ellos. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Nuestra misión es proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo por medio de las Escrituras. El propósito de nuestra salvación es reconciliarnos con Dios para que podamos vivir para Él, en comunión con Él. Eso es ser cristiano, vivir para Dios en comunión con Él. El ser cristiano y la obra de Dios van de la mano. Hermanos, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿qué vino a hacer al mundo? A pasear, a construir un imperio, que lo pudo haber hecho, ¿o no? ¿Pero a qué vino? A servir, a hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros somos llamados a eso. Y ¿saben qué? Tenemos que ser conscientes que si la iglesia, nuestra congregación va en este rumbo que la Biblia nos enseña, a muchos no les va a gustar esta iglesia. A muchos no les va a gustar servir en la iglesia. Probablemente algunos no vuelvan, vengan una vez y no vuelvan. Pero Dios va a traer a otros. Así como Él ha venido añadiendo a personas a su obra, Él lo sigue haciendo. Dios irá agregando personas conforme a su voluntad. Él continuará levantando líderes en esta congregación que estén dispuestos a cuidar a la iglesia, que sean diligentes en hablar y enseñar a otros, que tengan la actitud de servicio con humildad, que sean poderosos en la palabra, que seamos diligentes. Dios lo está haciendo y lo continuará haciendo. Algunos probablemente no estén dispuestos a cambiar. Y es que no nos podemos equivocar al ver a la iglesia. No podemos tener la concepción de la iglesia como una organización. O manejar o guiar la iglesia como una empresa. ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué buscan las empresas? Ganancias. ¿Pero cómo? ¿Quién manda supuestamente? ¿No es acaso el cliente? ¿No buscan las empresas satisfacer a los clientes? Si esta iglesia empezamos a querer satisfacer a los clientes, que son los miembros de nuestra congregación, ¿dónde cree que vamos a terminar? Por eso a veces hay cosas que no nos gustan, no nos agradan, hermanos, pero tenemos que procurar vivir conforme a la voluntad de Dios. Hace poco yo le dije un ejemplo a una persona, ¿sabes qué? Si Dios nos pidiera pararnos de manos para alabarle a Él, es cómodo, es ergonómico. ¿Y qué haríamos? Hermanos, ¿qué haríamos? Pues nos paramos de manos, si es lo que Dios nos ha dicho. Obviamente no, ¿verdad? Pero lo estoy poniendo como un ejemplo exagerado para comprender. La iglesia debe de funcionar como Dios ha establecido que funcione. Aun cuando sea incómodo para nuestra comodidad, nuestra carne, nuestra forma de pensar. Y en tercer lugar, el hecho de que somos instrumentos para ayudar a otros. Qué interesante es que Apolos, cuando va a la región de Acaya, de hecho Apolos llega a Corinto.
Y dice Lucas que fue de mucha ayuda para aquellos que por la gracia habían creído. Dios mueve a Apolo para Corinto para ser de ayuda a los creyentes que estaban ahí. Hermanos, somos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a otros. Debemos procurar ayudar, enseñar, evangelizar, servir a otros. Solo en Cristo podemos ser siervos diligentes para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Apolos, Aquila, Priscila, Pablo, no es el ejemplo más grande que nosotros podemos ver de estas características. Hay uno mucho más grande que mostró un carácter perfecto, que todo el tiempo fue humilde, se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, y en la condición de hombre se hizo semejantes a nosotros, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que se santificó para que nosotros pudiéramos ser santificados. Aquel que se consagró toda su vida. Que sin esa consagración, hermanos, no podríamos tener el perdón de nuestros pecados. Aquel que fue ese pastor diligente, que no solamente cuidó de sus ovejas, sino que puso su vida por las ovejas. Aquel que conoce al Padre y que no solamente está dispuesto a enseñarnos el camino al Padre, sino que Él mismo es el camino para llegar al Padre. Aquel que no solamente nos cuidó, sino que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel que sirvió a Dios en obediencia, cuidando a aquellos que el Padre le llevó, que le pertenecían. Aquel que su alimento era hacer la voluntad de Dios. Aquel que predicó el Evangelio y enseñó y dio a conocer a Dios. No solamente con palabras, sino Él mismo vino a hacer la revelación de Dios. No solamente ayudó, sirvió a sus discípulos, sino que entregó su vida por ellos. Y quisiera terminar en esta mañana leyendo este texto en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, para que podamos entender por qué solamente en Cristo podemos ser siervos diligentes para la gloria de Dios. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, ¿qué va a hacer nuestro gran pastor? ¿Qué va a hacer Dios a través de nuestro gran pastor? Nos haga, ¿qué, hermanos? Aptos, ¿para qué? Para toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, queremos ser aptos para hacer la voluntad de Dios. Vamos a Jesús. Queremos hacer obras conforme a la voluntad de Dios, que sean agradables a Dios. ¿Cuántos queremos hacer esas obras? Solamente en Cristo, hermanos. Por eso es necesario que nuestra vida esté centrada en Jesús. Por eso es importante la instrucción de la palabra, porque a través de la palabra conocemos a Jesús, tenemos relación con Jesús. Jesús nos dijo, permanezcan. A través de su palabra podemos permanecer en los tiempos de oración, en congregarnos, en los tiempos de devocionales comunitarios, en los discipulados, en el servicio. ¿Para qué, hermanos? Para que Dios sea glorificado, porque solamente a Él sea toda la gloria. No a Apolos, no a Pablo, no a Aquila, no a Priscila, no a Juan, no a Carlos, no a Lucas, no, a Cristo Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, y solamente a Él sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.